todos, reciban un cordial saludo del equipo de Codilane desde San Luis de la Paz, Guanajuato. Vamos a darle continuidad a este curso de desarrollo en Apex, que es el lenguaje de programación para programar para Salesforce. En este video vamos a hablar un poco acerca de las variables. Las variables son el concepto más básico de programación y son la fundación de todo lo que se construye, de todos los programas. Las variables son la fundación de ese programita. Y pues una variable puede guardar algún tipo de dato con el que podemos trabajar posteriormente, y aparte ese tipo de dato puede cambiar de acuerdo a cómo se vaya ejecutando el programa, y por eso es que se llaman variables. Y tenemos variables primitivas. Todos los lenguajes de programación tienen variables primitivas, y los tipos de dato primitivos son los que se usan para guardar los tipos de dato más comunes, como son textos, como son números, fechas, alguna hora, y básicamente son esos. Una variable se define de la siguiente forma. Vamos a definir el tipo de dato. Por ejemplo, habíamos visto string, el nombre de la variable, y le asignamos un valor. Podemos nosotros declarar una variable sin un valor inicial, pero se recomienda que siempre inicialicemos nuestra variable con algún valor. Así sea de tipo número, le agregamos un 0, ¿no? Y se denomina camel case a la forma en que se escriben los nombres de las variables. Si se dan cuenta, cuando una variable se compone de diferentes palabras, no la vamos a dejar con un espacio, sino que cada palabra que inicie después de la primera, le vamos a poner en mayúscula la primera letra de la siguiente palabra. Eso es una buena práctica. Hay quienes les gusta poner un guión bajo. Eso lo vamos a utilizar en algunos casos, pero por convención los nombres de las variables los vamos a escribir en camel case. Y bueno, vamos a ver algunas variables que tenemos disponibles en Salesforce. Primero tenemos el tipo de variable blob, que un blob es un set de datos guardados en un objeto. Este puede ser la respuesta de un servicio web, de un archivo o un texto incluso, que nosotros convertamos a blob. Los blobs, digamos que son esos archivos en lenguaje de máquina, digamos un archivo PDF, un archivo de video. Todos esos datos que componen al archivo son los que se guardan en un tipo de dato blob. Pero como dice aquí, también podemos asignarle un texto convertido a blob. Y bueno, definimos el tipo de variable blob, le ponemos un nombre a esa variable utilizando camel case. Y dentro de Salesforce tenemos algunos métodos que ya están definidos. Y por ejemplo, yo aquí quiero decirle que utilizando esta clase blob y el valor de texto a convertir es lo que va a quedar guardado en tipo blob. Estos blobs también se usan para procesos para añadir seguridad a sets de datos mediante encriptación y desencriptación del mismo blob. Digamos, cuando queremos agregar la encriptación a algunos archivos, podemos utilizar este tipo de dato. Probablemente sea el tipo de dato que menos utilizan en Salesforce, pero pues sí es bueno tener en cuenta que existe. Y bueno, vámonos por orden alfabético. El siguiente tipo de dato tenemos boolean, que es un tipo de dato lógico que resulta ser verdadero o resulta ser falso. Usualmente es el que utilizamos para las casillas de verificación. ¿Sí? A una casilla de verificación le damos un clic para checarla y otro clic para desactivarla. Puede estar checada o no checada, y eso nos da true o nos da false. Por ejemplo, en Apex podemos decir quiero un boolean que cheque si está checada, es el nombre de variable, y que nos devuelva un true. Por ejemplo, también podemos checar si está algo encendido o apagado. Este es el valor inicial, pero
Ya cuando vaya ejecutándose el programa puede cambiar a verdadero, a falso, dependiendo, ¿no? Y con esta variable podemos darle seguimiento a algo que esté encendido, por ejemplo un vehículo que esté encendido. También podemos utilizar boolean para hacer una serie de preguntas, un cuestionario que sea sí o no, verdadero o falso. Y tenemos un tipo de boolean no definido, así le puse, porque también tenemos un tipo de dato que se llama null. Quiere decir que pues está vacío, ¿no? Y esto también nos sirve para poder manejar errores, porque puede ser que otros tipos de datos también tengan un null, que no exista un valor o que no haya una respuesta, y de ahí tenemos que buscar que no pues que no vaya a afectarse nuestro programa precisamente por esa situación. Otro tipo de dato que tenemos es el tipo de dato date, que es tipo de dato fecha, y este guarda información de la fecha de un día en particular sin información de horarios durante ese día. Y bueno, podemos nosotros definir una variable de tipo date indicando el tipo de dato, la variable, y tenemos igual métodos que ya tiene Salesforce para trabajar con las fechas. En otros lenguajes de programación tenemos que hacer un poquito más de trabajo para poder manejar fechas. Aquí Salesforce pues ya nos provee con algunas clases y métodos para poder definir una fecha. Por ejemplo, tenemos esta primera línea que a esta variable de Navidad le va a asignar la fecha del 25 de diciembre de 2023. Tenemos, por ejemplo, fecha hoy, y tenemos aquí un método que nos devuelve la fecha del día de hoy con este método today. Tenemos, por ejemplo, fecha de graduación. Si se dan cuenta, no tiene acentos porque no le podemos poner acentos a nuestras variables. Y aquí lo que vamos a hacer es que con este método parse, esta fecha que tengo aquí separada por diagonales me la va a devolver con el formato adecuado. Tenemos otro tipo de dato que se llama datetime, que es fecha y tiempo, y este sí guarda una fecha y una hora en particular de esa fecha. Con este tipo de dato podemos definir fecha y hora, por ejemplo, de una cita para un consultorio médico, para guardar la fecha y la hora de un evento en la plataforma de Salesforce, y pues hay diferentes casos que podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero guardar el momento que estoy grabando este video, puedo definir una variable de tipo datetime que se llame este momento, y con esta clase datetime y el método now me va a devolver el momento en el que estoy, que igual, ¿no? Si no tengo algún reloj, pues la utilizo, ¿no? Igual, si por ejemplo quiero definir cuándo va a ser una junta, con la clase datetime y el método new instance puedo definir que la junta sea va a ser de aquí para acá, el 5 de agosto de 2023 a las 9 horas con 30 minutos y 0 segundos. Esos son los parámetros que le vamos a pasar a este método para que nos devuelva la fecha y la hora como debe de ser. Tenemos un tipo de dato que se llama decimal y que se usa para guardar datos numéricos que tienen decimales incluidos. Usualmente este decimal lo utilizamos para operaciones financieras porque le podemos indicar el número de decimales que queremos que tenga nuestro número, formatearlo, o lo puede determinar automáticamente al momento de recibir el dato. Y por ejemplo, declaramos una variable de tipo decimal, le ponemos costo unitario y que sea 25.99, ¿no? Por ejemplo, un producto que cuesta 25.99. O podemos ser un poquito más precisos, por ejemplo, porcentaje acumulado 15.259876, y ya con estos datos podemos realizar otras operaciones dentro del programa que estemos ejecutando. Tenemos el tipo de dato double, que es similar a decimal, ya que también acepta decimales, solo que este es muy grande, ¿no? Es tan grande que lo reducimos siempre a esta expresión, ¿sí? Que el valor máximo es 2 a la 63 potencia menos 1.
y mínimo de menos 2 a la 63 potencia. O sea, son mínimos números positivos y números negativos los que podemos ver aquí, pero son bastante grandes. Y las variables de tipo double no son recomendables para cálculos financieros, como se los comenté. Es mejor utilizar decimal. Y por ejemplo podemos definir una variable de tipo double, por ejemplo el número dorado, que es muy famoso en matemáticas y que está bastante largo. O también podríamos definir el número pi, que realmente tiene bastantes números decimales, y pues para eso nos sirve el tipo de variable double. Tenemos un tipo de dato que es un tanto especial en Salesforce, que se llama ID. Este es un tipo de dato que guarda el ID de 18 caracteres de un registro en particular. Salesforce verifica el valor en la variable en tiempo de ejecución y de error si el ID es inválido, ¿no? Y aquí por ejemplo tenemos un ejemplo del ID. Por ejemplo, este es el ID de una cuenta, y aprovechando, se divide en algunas partes. Por ejemplo, los primeros 3 caracteres determinan el tipo de objeto que es. Usualmente las cuentas comienzan con 001. Los siguientes 2 caracteres, en este caso 3Z, es para definir la instancia en la que estamos. Después tenemos un 6º carácter, que este es para uso de Salesforce. A veces tiene un dato aquí, pero es para uso interno de Salesforce. Y de aquí tenemos el ID en sí de nuestro registro, que es de 9 caracteres. Y por último tenemos 3 caracteres agregados para evitar duplicidades. Entonces este es un tipo de valor especial. Si nos vamos nosotros a nuestro Salesforce y damos clic por ejemplo aquí en Accounts, que es lo que estábamos viendo, puede ser cualquier registro de cualquier objeto. Y en la parte del URL, vamos a tener después de la diagonal que indica el tipo de objeto en el que estamos, el ID. ¿Sí? Esta es una forma de encontrar el ID de algún registro. Y si se dan cuenta, pues comienza con 001. Si nos vamos a Contact, yo abro un registro de algún contacto, estos van a comenzar con 003. Es una buena idea tener en cuenta con el número que comienza cada objeto, porque de esa forma podemos hacer validaciones un poquito más complejas, que para eso tenemos Apex. Bueno, después de este ID tenemos el tipo de dato integer, que es entero, ¿sí? Este no lleva decimales. De hecho nos va a mandar error si nosotros definimos un número integer con decimales. Igual, este puede almacenar un número entre 2147 millones y números, o menos 2147 millones. ¿Sí? O sea, es un número relativamente grande con el que podemos trabajar. Y pues usualmente las variables integer las utilizamos como contadores y en bucles para llevar el progreso de una colección de valores. Por ejemplo, para contar cuántas vueltas tenemos en un bucle para realizar diferentes operaciones. Y así, por ejemplo, definimos que a la vuelta número 10 ya nos salgamos de la ejecución. Y pues obviamente también nos sirven para hacer operaciones matemáticas. Podemos declarar una variable de tipo integer o entero, edad igual a 42. O por ejemplo, integrantes de un equipo igual a número 6. Y así de sencillo declaramos variables integer. También tenemos tipo de dato long, que es como un integer pero bastante grande. Igual lo definimos en una notación para evitar poner todo el número de dígitos que acepta. Y pues es muy similar a double, ¿no? Solo que pues igual no acepta decimales. A la fecha no me tocó trabajar con números de tipo long, no hemos tenido que hacer operaciones tan grandes. Y pues así lo definimos, long, su número de nombre de la variable. Y esto tiene la característica de que después del número también le vamos a agregar la letra L en mayúscula, ¿sí? Para identificarlos de los que son integer y de los que son long. Tenemos un tipo de dato llamado object, así tal cual, object,
que es un tipo de dato primitivo. Y pues todos los tipos de dato heredan de este tipo de dato que se llama object. Y se invoca un tipo de dato más específico mientras este sea compatible. O sea, por ejemplo, yo puedo definir mis variables todas que digan object, el nombre de variable, y puedo trabajar con ellas, ¿no? Pero pues para que sea más entendible, para que me resulte más fácil identificar qué estoy haciendo, yo puedo decir, pues integer mi dato entero y pues aquí le voy a pasar el valor que tengo guardado en mi dato. Y para que este se transforme en un entero, le pongo entre paréntesis el tipo de dato al que necesito convertirlo. Entonces 2023 pues es compatible con el tipo de dato integer. Hay situaciones en las que no sabemos qué es el dato que nos van a ingresar, por ejemplo, un usuario, y para eso nos sirve a veces el uso de este tipo de dato. Es algo similar a cómo funcionan los lenguajes que no son tan fuertemente tipados como Apex, porque el object, si yo no le defino un valor, sino que estoy esperando que lo define el usuario, pues me puede ingresar cualquier valor. Ya después yo lo puedo convertir a ese tipo de valor que yo necesito trabajar para evitar confusiones, o lo puedo dejar tal cual mientras sea compatible con las operaciones que voy a realizar. Y tenemos el tipo de dato string, que se define como una colección de caracteres encerrados en comillas sencillas. Pues una colección de caracteres forman textos. Entonces, un string, puedo poner esta variable que se llame nombre y le pongo Daniel Ramírez, ¿no? Que es un nombre completo. Puede ser primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dependiendo, ¿no? Y puedo poner un string saludo en el que le pongo hola más la variable nombre, y esto me va a devolver hola Daniel Ramírez, porque la variable nombre pues ya tiene guardado un dato. Y necesitamos algunos caracteres especiales. Por ejemplo, si yo le quiero poner un texto que guarde comillas, necesito poner esta diagonal invertida y poner la comilla. Así estas comillas las va a tomar como parte del texto y no como las comillas que encierran el texto como parte de la definición de mi variable. Hay diferentes opciones que tenemos con esta diagonal invertida. Por ejemplo, la diagonal T lo que va a hacer es abonarme como si apretara una vez la tecla de Tab, y me va a dejar 4 caracteres o los que tengo yo definido en mi sistema entre textos. Diagonal N, si yo por ejemplo la pongo aquí donde va mi comilla, lo que va a hacer es como simular un enter, o como si apretara la tecla enter, y el texto AME me lo va a desplegar en una línea abajo. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, estas opciones que tenemos. Tenemos un tipo de dato en Salesforce que es time, y este nos guarda una hora en particular. A diferencia de datetime, cuando nosotros vamos a definir una variable de tipo time, tenemos que ponerle la hora, los minutos, los segundos y los milisegundos, que van de 0 a 999. Definimos hora, minutos, segundos y milisegundos, si es que así lo queremos hacer. O también tenemos otros métodos que vamos a ver posteriormente, que de allí podemos tomar la hora sin necesidad de definirla manualmente. Y por último tenemos un tipo que pues se considera también una variable, pero también es una constante. Se define así como variable porque podemos nosotros definir al principio esta constante o definirla en algún método o con el usuario, pero una vez que se defina ya no se puede cambiar. Las constantes se usan para definir valores fijos que no van a cambiar durante la ejecución del programa. O sea, una vez que se define ya no debería de cambiar. Y para esto utilizamos la palabra static y final para declarar un valor constante.
Por ejemplo, ponemos static final string saludo y le doy el valor de hola. O por ejemplo, nosotros conocemos el valor de pi, que usualmente es 3.14 por simplicidad. Hay quienes le ponen 3.1416, hay quienes le ponen 3.1415 y no recuerdo el siguiente dígito. Pero, o sea, el caso es de que pi pues es una constante porque es un valor fijo, no puede ser diferente en cada contexto, ni tampoco podemos dejar que el usuario cambie el valor de pi, ¿no? A lo mejor puede ser que lo comparemos para ver el resultado de una respuesta. Ahora, las constantes, para identificarlas de las variables, siempre se escriben en mayúscula. Si llevan varias palabras, pues aquí sí vamos a separarlas por un guión bajo. Pero por convención, las constantes siempre se escriben en mayúsculas, independientemente del lenguaje que estemos utilizando. Y bueno, es hora de practicar, chicos. Nos vamos a nuestra instancia de Salesforce. Ya quedamos que para abrir nuestro debug log nos vamos al engrane que está en la esquina superior derecha y damos clic en Developer Console. Y bueno, dentro del Developer Console nos vamos a Debug y luego Open Execute Anonymous. Y lo que vamos a hacer es estas variables que vimos en el video. Pues, por ejemplo, yo digo string, variable 1, va a ser igual este texto, así es, y termino mi sentencia con un punto y coma. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder pues ver el resultado? Vamos a grabar nuestra sentencia que se llama system.debug, abrimos paréntesis, y aquí lo que voy a hacer es ponerle, vamos a identificarla bien, voy a abrir comillas simples, esta es la variable 1, le dejo un espacio, después de las comillas le voy a agregar el signo de más y voy a poner el nombre de mi variable, punto y coma. Entonces, con esta línea de System Debug, yo voy a poder ver qué son los resultados que tienen mis variables. Esto sirve mucho para poder encontrar errores o para saber si mis procedimientos están devolviendo los valores que yo quiero. Entonces, en la parte de abajo tengo esta casilla que dice Open Log, la voy a checar. Y enseguida le voy a dar clic en Execute. ¿Dónde quedó esto? Sí. Bueno, ya fíjense, si hay algún error, aquí me lo va a mandar. Dice que es un símbolo no reconocido. Y lo que pasa es que necesito utilizar comillas sencillas o simples. Y si se dan cuenta, ya hasta me cambió el color del texto. Ahora sí vamos a darle en ejecutar, Execute. Y lo que va a hacer aquí es cargar un log. Y de hecho, ya más adelante vamos a ver cómo identificar o interpretar todo este resultado. Pero si se dan cuenta, aquí tengo mi variable 1 y el valor que se le está asignando. Por cuestiones de espacio a veces no muestra todo. Pero aquí lo importante es darle clic a esta casilla abajo que dice Debug Only. Y lo que va a hacer es que todos los debugs que yo declare en mi código me los va a mostrar aquí, ¿no? Entonces yo le puse, es la variable 1, este texto es del Developer Console. Si se dan cuenta, me pone el texto que yo puse en la línea del System Debug y me da el valor que tiene mi variable. Vamos a ver otra vez esta. Aquí me faltó, esta es la variable 1. Ahora, por ejemplo, si yo defino algún número, ¿no? Integer, este es de tipo entero. Le vamos a poner igual y vamos a ponerle 2023 porque estamos en 2023. ¿Qué es lo que voy a hacer? System.debug, abro paréntesis y
es aquí sí le puedo poner los acentos más y ahí está. Otra vez lo doy en execute, me abre mi log, otra vez lo doy en debug only y ahora si se dan cuenta tengo dos debugs. Este es un número entero y me da el valor de mi variable. Así que de los valores que vimos en la presentación, practiquemos con esos, chicos. Vamos a definir varias variables de diferentes tipos. Pueden jugar con lo que ocupen. Esto pues no va a tener afectaciones en su plataforma. Y pues la idea es de que le metan mano sin miedo. Así que practiquen, chicos. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.